Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hacer un video sobre algo que nos ha mandado una empresa china que se ha contactado con nosotros. Stirling Kit se llama. Se dedica a la fabricación de pequeños motores para bricolage. Estos motores tienen un funcionamiento muy característicos. Después les voy a dejar el link, si ustedes quieren comprarlo, lo pueden hacer a través de esa empresa. Les voy a dejar los datos y pueden conseguirlo a través de internet. Yo quería mostrar el motorcito este porque tiene una diferencia con respecto a un motor de combustión interna. Todos los motores tienen un escape, una admisión y encendido que hacen que la chispa haga detonar el combustible. Este motor es un sistema donde no tiene escape, no tiene bujía, no tiene sistema de encendido, no tiene prácticamente nada, es un sistema cerrado. Por eso es muy interesante su funcionamiento. Yo lo voy a hacer funcionar y después, como siempre en el pizarrón, les voy a hacer un pequeño bosquejo de cómo funciona un motor Stirling, sistema Stirling. Stirling fue un cura en el año 1810 que diseñó este motor porque tenía la opción o la necesidad de hacer un motor que no fuera peligroso. En esa época se usaban motores de vapor y a veces habían muchos accidentes cuando explotaba una caldera. Entonces decidió hacer un motor que cumpliera el ciclo de trabajo cerrado, que es decir, sin hacer evaporar ningún gas. En este caso, el motor funciona por la diferencia de temperatura, que se llama para nosotros delta T. Delta T es la diferencia que va a tener en un pistón con respecto al otro. Después les voy a explicar cómo funcionan. Yo voy a hacerlo funcionar porque lo primero que nos va a gustar es verlo funcionar. Como le dije, es un motor que funciona por calor, pero no tiene válvula, no tiene bujía ni tiene escape. Simplemente yo ahora lo voy a comenzar a calentar. Tiene dos pistones, uno que se llama desplazador y el otro que está acá arriba, que es el pistón de trabajo, podríamos decir. Estos pistones están dispuestos a 90 grados con respecto al otro. Quiere decir que cuando una biela está en un punto, la otra está en 90 grados. Lo tengo que calentar, Ya casi quiere funcionar. Lo voy a calentar bien y lo vamos a poner en funcionamiento. Este motor tiene una pequeña correita acá, como ustedes la ven, que se pone ahí, y tiene un generador que al girar va a producir corriente y debería prenderme este foquito que viene justo con el kit en la salida del alternador, que es este motorcito. Cuando esto gire lo va a prender. Bueno, vamos a ver si funciona. Ahí empezó a funcionar, pero se detiene porque le falta temperatura. Vamos a esperar un poquito más. Ahí le voy a sacar la correa para que no tenga consumo por ahora. Mire cómo funciona. Esto es maravilloso, pensar que no tiene bujía, que no tiene escape, que no tiene ningún tipo de admisión. Es simplemente el gas que entra y sale de un pistón al otro, recibe calor en el pistón que está horizontal y comprime el pistón vertical. Ahora yo lo voy a poner a ver si genera electricidad. Lo paro porque siempre hay que darle un pechoncito para que se empiece a cumplir el ciclo. Ahora por supuesto se pone mucho más pesado. Ahí está funcionando. Le cuesta un poco llevar el generador. Ahora yo le voy a ver si funciona con el foco. Pongo en un extremo. Cuando ponga el otro, el foco debería de prender algo. Mire. Por supuesto hace más fuerza. En el momento que aumento el consumo de energía, hace más fuerza. Mire, se quiere detener. Este tipo de motor es muy interesante,
porque funciona prácticamente sin ningún sistema, como le dije recién, ni válvulas tiene. Es el mismo combustible que al quemarse calienta los cilindros. Lo voy a dejar que ande un poco más rápido. Le voy a sacar la correa porque por supuesto el generador con su energía. Mire. Mire lo fabuloso que es. Por eso era interesante que yo se lo explicara. Esta empresa lo entrega desarmado totalmente, con un plano como este, donde están todas las piezas, una por una, para poder armarlo. Yo lo armé antes porque lo iba a armar en cámara, pero me di cuenta que eran muchísimas piezas sueltas. Y necesitaba un tiempo bastante largo. Mire cuántas piezas son. Muchísimas piezas. Bueno, a ver. Bueno, acá se pueden dar cuenta que hay una cantidad bárbara de piezas. Voy a apagar el motor. Y toda esta cantidad de piezas viene con un plano, como ustedes lo están viendo. Y eso hace que uno aprenda a armarlo. Lo armé fuera de cámara porque demoré, ya le digo, como 2 horas. Demasiada tuerca, demasiado tornillo. Está escrito en inglés. Y yo, bueno, me iba dando cuenta en base a prueba y error dónde va cada pieza. Esto viene junto con esta caja, donde desarmado, por supuesto, con otro manualcito con la garantía en distintos idiomas. Y la parte de atrás de la caja viene el principio de funcionamiento de un motor Stirling. Acá está. Le voy a mostrar este dibujo porque está muy bien hecho. Acá te explica más o menos, no explica, es un dibujo de cómo funciona. En este pistón entra el calor. Están desfasados 90 grados, uno con respecto al otro. Pueden estar los dos pistones en línea, como en ese caso, o uno encima del otro, como en este que está a 90. Acá lo tenemos a 90, uno arriba y otro abajo. Acá adentro hay un pistón. Bueno, seguimos con la explicación. Este es el pistón caliente. Se calienta acá, desplaza el calor al segundo pistón y acá se enfría. Al enfriarse, cede el trabajo, porque el calor es una forma de trabajo. Y la energía que se produce es la diferencia entre el pistón caliente y el pistón frío. Pero para que lo entiendan mejor, yo hice un dibujo, como siempre, en la pizarra y ahora se los voy a explicar. Bueno, yo acá hice un bosquejo de cómo puede funcionar un motor de Stirling. En realidad no son dos pistones, hay algunos que tienen dos pistones iguales, pero hay otros que tienen un desplazador, que es un cilindro grande con un sistema dentro que no cubre los dos extremos, que no entra a presión, simplemente hay un espacio. Cuando este pistón baja, hace que el gas que en este caso es aire, haga este efecto y vaya al pistón de trabajo. Se calienta, el pistón desplazador desplaza el gas caliente al de trabajo, se produce el trabajo y después se hace al revés. El pistón desplazador se levanta hacia arriba y el remanente del calor que había en el pistón que hizo el trabajo vuelve otra vez al ciclo original. Este es el símbolo de calor, esta es la zona caliente, es esta. Este cilindro es el que se calienta y este tiene que estar frío. Si en algún momento el cilindro que tiene que estar frío también se calienta, deja de funcionar, es increíble. Acá conviene tenerlo siempre refrigerado, porque ya le dije, el rendimiento está en el delta T. Delta T es igual a la diferencia de la temperatura del cilindro caliente, vamos a poner cilindro caliente, y el cilindro frío. Esa diferencia no es por acá, es
entre el caliente y el frío. Vamos a poner una coma. Se llama delta T, que es la diferencia de temperatura. Esa diferencia de temperatura es la que genera la energía mecánica que hace girar el volante. El volante tiene las bielas a 90 grados. Cuando una está en esta posición, la otra, si ustedes la ven, está en esta posición. Ahora les voy a mostrar otro motor porque siempre es un poco engorroso. Acá hay un motor. No lo voy a hacer funcionar, simplemente como es más fácil de entender. A ver si lo podemos ver acá. Lo voy a traer bien cerquita a la cámara. Lo voy a traer bien cerquita a la cámara. Acá hay un pistón y acá arriba hay otro pistón. Están puestos en forma lineal. Y de este lado tiene una biela que cuando esta está arriba, la otra está a 90 grados. Fíjese que esta está a 90 cuando esta está arriba. Bueno, ahora voy a explicar cómo funciona. Se calienta el cilindro desplazador, que es este. Adentro tiene un émbolo que en realidad no comprime nada, hace que al introducirse el émbolo dentro del vidrio este, que sería el pistón, el gas se retorna, el gas que en este caso es aire, pasa por un agujero interno que tiene esta cabecita y va a desplazarse en el cilindro de trabajo. Cuando el gas se expande dentro del cilindro de trabajo, se enfría y hace que baje el pistón. Es un proceso mecánico, el calor, como le dije, el delta T. Cuando vuelve a subir, devuelve lo que sobró, no tiene escape, no lo larga al aire como pasa con los otros motores. Devuelve lo que sobró al sistema donde está el cilindro desplazador y el cilindro desplazador sigue tomando calor, que es lo que hace que funcione este sistema. Este es otro modelo de motor Stirling. Bueno, ahora vamos a seguir con el motorcito que nos envió esta empresa, que es otro distinto sistema, pero el funcionamiento siempre es igual, un cilindro caliente y un cilindro frío. Al expandirse el aire en el frío, se cede calor y genera un movimiento mecánico. Lo vamos a poner en marcha otra vez, porque es lindo verlo, a mí me gusta muchísimo, y vamos a ver qué pasa. Caliento el cilindro que tiene el desplazador adentro. Este no, este es un pistón simple y que es bien hermético, bien cerrado. Si uno quiere fabricar este tipo de motor hay que tener cuidado porque cuando se calientan se dilatan los pistones y se para. Es difícil, algunos lo han querido hacer y se encuentra con que el pistón se dilata y anda un ratito y se detiene. Ha habido en esa época, en el 1816, 1820, algunos motores como estos gigantes, eran increíbles. ¿Por qué no se siguieron haciendo? Porque son muy voluminosos y el motor de explosión, a pesar de que tiene menos rendimiento que este, rendimiento es la energía que entra con respecto a la que nos da en el volante, pero tienen más fuerza los comunes. Un motor de explosión común tiene un 70% de rendimiento. No, perdón, el 30% de rendimiento del combustible va a la fuerza, el resto es calor. En este caso, el motor es al revés, tiene 70% de rendimiento y con muy poco sentido de pérdida de calor. ¿Por qué? Porque vuelve a recuperar el mismo. Bueno, fíjense lo que pasa ahora. Está caliente y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el cilindro que tiene que estar frío se transmitió el calor y llegó acá. Tengo que esperar un poquito que se enfríe. Bueno, agarré lo enfrié porque se había transmitido el calor al pistón frío y al no producirse ese cambio de diferencia de temperatura el motor no arranca. Le puse esta pantallita para evitar que el calor pase de un cilindro al otro. Mira, ahí está. Inmediatamente se calienta el otro cilindro, se detiene. Lo voy a hacer la prueba si quiere. Voy a empezar a calentar un poco más atrás. Bueno, demora un poquito, pero...
Bueno, el funcionamiento está funcionando bien. Pero a ver si la llama me calienta el segundo cilindro, ya empieza a haber disminución en la velocidad. Es muy importante que un cilindro esté caliente y el otro frío. Ahí se nota que bajó, porque se me empieza a calentar el segundo pistón. Porque dejé que la llama pase para atrás, mire. Y aunque insista, no arranca más. Bueno, les quería mostrar también esto porque es importante. Bueno, le voy a mandar un saludo a la gente de Stirling Kit de China que nos mandó este motor para mostrárselo. Espero que le haya gustado, hayan entendido que es un motor que no tiene escape, no tiene admisión, no tiene bujía, nada, y mire qué bien que funciona. Y es más antiguo que los modernos, se hicieron en 1816. Hasta la próxima y sigamos con nuestros videos.